Me llamo Damián Rojas. Tengo 63 años, y estas manos cubiertas de grasa y callos, estas manos que huelen permanentemente a metal y aceite, construyeron a mi hijo. Le dieron de comer, lo vistieron, pagaron su educación. Sin que él lo supiera, también construyeron el mundo que él tanto idolatraba. Luego, en el transcurso de un solo día, esas mismas manos lo derrumbaron todo. Todo comenzó con una llamada, un martes por la tarde. El sol de Monterrey entraba a raudales por las ventanas altas de mi taller, Taller Rojas, el negocio que mi padre me heredó y que yo había mantenido a flote durante 40 años. El aire estaba espeso con el olor familiar de la gasolina y el zumbido de un compresor de aire. Estaba ajustando el carburador de un Ford Mustang del 78, una verdadera joya, cuando mi viejo teléfono móvil sonó sobre el banco de trabajo. La pantalla mostraba el nombre, Gael. Mi hijo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Hacía días que no hablaba con él, demasiado ocupado, según decía, con los preparativos de su boda. Era comprensible. Casarse con la hija de Hernán de Alba, el magnate de motores de Alba, no era poca cosa. Campeón, contesté, mi voz sonando más fuerte de lo necesario por encima del ruido del taller. ¿Cómo va todo? ¿Nervioso? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No el silencio de una mala conexión, sino uno pesado, cargado de algo que no supe identificar. Papá, dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. ¿Estás ocupado? Dejé la llave inglesa sobre un trapo limpio. Nunca para ti, hijo. ¿Qué pasa? Otro silencio. Pude oír su respiración entrecortada. Papá, sobre la boda, que es este sábado. Lo sé, lo sé. Ya tengo listo mi traje. El viejo, el de siempre, pero le di una buena planchada, dije, intentando aligerar el ambiente. Sí, sobre eso, carraspeó. Hemos estado hablando. Ximena y yo, y sus padres. Sentí una punzada fría en el estómago. Conocía ese tono. Era el tono que usaba cuando tenía que decirme algo que sabía que me dolería. ¿Qué pasa, Gael? Dilo ya. Es que, habrá mucha gente importante, papá. Socios de Hernán, inversores, gente de la alta sociedad de San Pedro, ya sabes. Sí, lo sabía. Yo, Damián Rojas, el mecánico de la colonia industrial, no pertenecía a ese mundo. Y, continuó, su voz quebrándose un poco, creemos que sería mejor, para todos, que no vinieras. Hizo una pausa, como si esperara una respuesta que no llegó. Para no crear una situación incómoda. Incómoda. La palabra se quedó flotando en el aire pesado del taller. El compresor se apagó en ese momento, y el silencio que siguió fue absoluto, total, como el vacío que se acababa de abrir en mi pecho. Incómodo. Mi presencia, la del hombre que le enseñó a andar en bicicleta, que pasó noches en vela a su lado cuando tenía fiebre, que hipotecó este mismo taller para pagar su universidad privada, mi presencia era incómoda. No dije nada. ¿Qué podía decir? Miré mis manos. Las uñas negras, la piel agrietada, las cicatrices de incontables cortes y quemaduras. Eran las manos de un trabajador. Las manos que, al parecer, avergonzaban a mi propio hijo. ¿Papá? ¿Sigues ahí?, preguntó Gael, su voz ahora llena de una falsa preocupación. Tragué saliva, un nudo amargo en la garganta. Sí, logré decir, mi voz ronca. Sí, aquí estoy. Es solo que, no lo entenderías. Su mundo es diferente. No, respondí, y mi voz sonó extrañamente calmada, distante, como si perteneciera a otro hombre. Lo entiendo perfectamente, Gael. No te preocupes. No seré un estorbo. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me quedé de pie, inmóvil, mirando el teléfono en mi mano. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del taller. El Mustang a medio arreglar parecía mirarme, una reliquia de un tiempo más simple. Y en ese silencio, algo dentro de mí,
Algo que había estado cálido y vivo durante 31 años, se enfrió y se endureció, convirtiéndose en algo tan pesado y frío como el acero. La vergüenza de mi hijo no nació de la noche a la mañana. Fue una semilla plantada hace años, regada con cada ascenso social, con cada nuevo círculo de amistades adineradas al que lograba acceder. Pero si tuviera que señalar el momento exacto en que vi germinar esa semilla por primera vez, sería el día de su graduación universitaria. Fue hace 5 años. Gael se graduaba con honores en Administración de Empresas de una de las universidades más prestigiosas y caras de Monterrey. Para mí, ese día era la culminación de todos mis sacrificios. Durante años, había trabajado turnos dobles, aceptando cada coche destartalado, cada reparación de fin de semana, para juntar el dinero de sus colegiaturas. Mi vida era un ciclo de grasa, sudor y facturas, pero todo valía la pena por ese trozo de papel que le abriría las puertas a un futuro que yo nunca podría haber soñado para mí. Esa mañana, pasé una hora extra en la ducha, frotándome las manos con un cepillo de cerdas duras y jabón industrial hasta que la piel me ardió. Era una batalla perdida, la grasa incrustada bajo mis uñas era una marca de identidad, un tatuaje de mi oficio. Me puse mi único traje, uno de color gris oscuro que había comprado para la boda de mi primo hacía una década. Me quedaba un poco apretado en los hombros, que se habían ensanchado con los años de levantar motores, pero era lo mejor que tenía. Llegué al campus y me sentí como un pez fuera del agua. Estaba rodeado de hombres en trajes de diseñador y mujeres con vestidos elegantes. El aire olía a perfume caro, no a aceite de motor. Encontré a Gael entre la multitud de graduados. Cuando me vio, su sonrisa flaqueó por una fracción de segundo. Fue un instante, casi imperceptible, pero para un padre, fue como un grito. «Papá». «Viniste», dijo, abrazándome con rigidez. «¿Cómo iba a faltar? Estoy tan orgulloso de ti, hijo». «Tu madre», mi voz se quebró. «Tu madre estaría flotando de alegría». «Lo sé, papá, gracias», dijo, apartándose rápidamente. «Ven, quiero presentarte a alguien». Me guió hacia un pequeño grupo. Allí estaba Ximena, su novia desde hacía un año, radiante en un vestido color crema. A su lado, un hombre alto, de cabello plateado y una postura imponente. Era Hernán de Alba. Llevaba un reloj que probablemente costaba más que mi camioneta. «Ximena, cariño». «Papá, te presento a Hernán, el padre de Ximena», dijo Gael, su voz un poco más aguda de lo normal. Extendí la mano. «Damián Rojas. Mucho gusto en conocerlo. Tiene usted una hija encantadora». Hernán tomó mi mano con la punta de los dedos. Su apretón fue débil, desinteresado. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo en un segundo, el traje anticuado, los zapatos gastados, y finalmente se detuvieron en mis manos. Vi una mueca casi imperceptible en la comisura de sus labios. «Igualmente», respondió, su voz era grave y pulida. Se giró hacia Gael, ignorándome por completo. «Felicidades, muchacho. Un buen logro. La disciplina es la clave del éxito». «Gracias, señor. Significa mucho para mí», dijo Gael, casi haciendo una reverencia. Ximena sonrió, una sonrisa perfecta que no llegaba a sus ojos. «¿Y usted a qué se dedica, Damián?», preguntó, su tono era de una curiosidad forzada, como si estuviera siguiendo un guión social. Sentí el cuerpo de Gael tensarse a mi lado. «Soy mecánico», respondí, y por primera vez en mi vida, la palabra sonó extraña en mi boca. Siempre la había dicho con orgullo. Era lo que era. Era bueno en ello. Pero en ese contexto, rodeado de tanto lujo, sonó como una confesión. «Tengo mi propio taller en la colonia industrial». «Ah, qué bien», dijo Hernán, con el mismo tono condescendiente que usaría para alabar el dibujo de un niño. Se giró hacia un hombre que se acercaba, claramente un socio de negocios, y me dio la espalda, despidiéndome de la conversación sin siquiera una palabra. Gael aprovechó la oportunidad para alejarme de allí. «Papá, ¿quieres algo de beber?». «Hay una barra por allá», dijo, guiándome con una mano en mi espalda, empujándome sutilmente lejos del círculo de poder.
Mientras nos alejábamos, lo escuché murmurar, más para sí mismo que para mí: mierda, debí haberte dicho que te pusieras guantes. No respondí. Me quedé el resto de la ceremonia en un rincón, observando a mi hijo desde la distancia. Lo vi reír, charlar, moverse con una facilidad casi desesperada entre esa gente adinerada. Lo vi convertirse en uno de ellos. Y entendí que para él, yo era el ancla que lo ataba a un pasado del que estaba desesperado por escapar. La ceremonia terminó, le di un último abrazo, le dije de nuevo lo orgulloso que estaba, y me fui. De vuelta en mi taller, con el olor familiar de mi mundo, me quité el traje apretado y me puse mi overol manchado. Me sentí yo mismo de nuevo. Pero algo se había roto. La semilla de la vergüenza había sido plantada, y yo había visto, con mis propios ojos, cómo empezaba a crecer. Unos meses antes de la boda, la invitación llegó como una citación judicial. Gael me llamó, su voz tensa con una emoción que identifiqué como nerviosismo. Papá, Hernán y su esposa nos invitaron a cenar a su casa el viernes. Y, quieren que tú vengas. Mi primer instinto fue negarme. La experiencia de la graduación todavía me picaba como una herida mal curada. Pero la súplica en la voz de mi hijo me desarmó. Por favor, papá. Es importante para mí. Quiero que vean que somos una familia. Somos una familia, la ironía de esa frase me golpeó, pero la dejé pasar. Por Gael, haría cualquier cosa. Incluso someterme a otra inspección de Hernán de Alba. La casa, o más bien, la mansión, estaba en San Pedro Garza García, el municipio más rico no solo de México, sino de toda América Latina. Era una fortaleza de cristal y mármol blanco, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Un mayordomo nos abrió la puerta y nos guió a una terraza con vistas a las luces parpadeantes de la ciudad. Hernán estaba allí, sosteniendo un vaso de whisky, vestido con una elegancia casual que gritaba dinero. Damián, qué bueno que pudiste venir, dijo, con una cordialidad que sonaba tan hueca como un tambor. La cena fue una tortura exquisita. Me sentía como un cavernícola en una estación espacial. Hablaban de viajes a Europa, de arte contemporáneo, de la fluctuación de la bolsa. Yo me limité a asentir y a intentar no hacer ruido al comer. Pero entonces, la conversación giró hacia los negocios. Hernán, envalentonado por el vino caro, empezó a pontificar sobre la clave de su éxito. La gente cree que vender coches de lujo es fácil, dijo, moviendo su copa en círculos. Pero el secreto, el verdadero secreto de Motores de Alba, no está en el cuero de los asientos ni en la pintura. Está en el silencio. Gael lo escuchaba con la boca abierta, absorbiendo cada palabra como un discípulo. Cuando arrancas uno de mis coches, continuó Hernán, apenas lo oyes. La aceleración es suave, potente, pero refinada. Es una experiencia. Y todo eso es gracias a nuestra tecnología de inyección de combustible. Es un sistema que adquirimos hace años, una patente de un inventor anónimo. Un genio, quien quiera que fuese. Nos dio una ventaja de 20 años sobre la competencia. Hizo a esta compañía. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Tuve que agarrar el borde de la mesa para estabilizarme. El vino se me agrió en el estómago. Inventor anónimo. Ese era yo. Hace 25 años, después de la muerte de mi esposa, con un niño pequeño que criar y un futuro incierto, pasé noches en vela en mi taller, no solo arreglando coches, sino intentando reinventarlos. Diseñé y construí un prototipo de un sistema de inyección que atomizaba la gasolina de una manera radicalmente nueva, aumentando la potencia mientras reducía drásticamente el ruido y la vibración del motor. Lo patenté. Pero en lugar de intentar construir una empresa, algo para lo que no tenía ni el tiempo ni el dinero, tomé una decisión pragmática. A través de un abogado, licencié la patente a una compañía automotriz emergente, Motores de Alba, a cambio de un pago anual de regalías. La condición era el anonimato total. No quería fama, solo la seguridad financiera para que a mi hijo nunca le faltara nada. Y ahora estaba aquí, sentado a la mesa de Hernán de Alba, escuchándolo presumir de mi trabajo, de mi creación.
mientras mi propio hijo me miraba con una mezcla de admiración por su futuro suegro y de ansiedad por si yo metía la pata. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Por un instante, una locura me tentó. Quise levantarme y decir, ese genio anónimo soy yo. Esta casa, este vino, los trajes que visten, todo lo pagaron con el sudor de mis noches y la grasa de mis manos. Pero entonces vi a Gael. Vi su cara de anhelo, su desesperación por encajar, por ser aceptado. Y mi locura se desvaneció, reemplazada por una tristeza profunda. Revelar la verdad no solo humillaría a Hernán, destruiría el mundo que mi hijo había luchado tanto por construir. Lo haría sentir como un fraude. Y a pesar de todo, todavía era mi hijo. Todavía quería protegerlo. Justo en ese momento, sentí un golpe seco en mi espinilla, debajo de la mesa. Miré a Gael. Me estaba mirando fijamente, con los ojos entrecerrados, una advertencia clara. Había visto mi sonrisa y la había malinterpretado como una burla o el preludio de un comentario fuera de lugar. El golpe no fue fuerte, pero el mensaje fue brutal, cállate. Asentí levemente, bajando la mirada a mi plato. El resto de la cena pasó en una neblina. Me sentí como un fantasma en mi propia fiesta, un espectro cuya única contribución al mundo, según mi hijo, era permanecer invisible. Cuando nos íbamos, en la puerta, Gael me detuvo. Papá, por favor, susurró con urgencia. Entiende que este es mi futuro. No hagas nada que lo arruine. No lo haré, hijo, le dije, mi voz sonando hueca. Tu futuro está a salvo. Mientras conducía de vuelta a mi taller, a mi mundo real, las luces de la ciudad se difuminaban a través de mis lágrimas. No lloraba por la falta de reconocimiento. Lloraba porque me di cuenta de que, en mi afán por darle a mi hijo todo lo que yo no tuve, le había fallado en lo más importante, enseñarle a valorar de dónde venía. Y esa noche, supe que había un precio que pagar por ese fracaso. Un precio que, tarde o temprano, los dos tendríamos que afrontar. La prueba final, la que me demostró que había perdido a mi hijo mucho antes de aquella llamada fatídica, llegó un mes antes de la boda. Apareció en el taller un sábado por la mañana. No lo esperaba. Los sábados, Gael solía jugar al golf o ir de brunch con Ximena y su pandilla. No vino en su coche nuevo, un sedán europeo que Hernán le había facilitado. Llegó en un Uber, como si quisiera pasar desapercibido. Llevaba unos vaqueros de diseñador y una camisa impecable que parecían fuera de lugar en medio de los motores y las herramientas. Papá, tienes un minuto, dijo, evitando mirar a Benjamín, mi viejo amigo y único empleado, que lo observaba con los brazos cruzados y una expresión de escepticismo. Siempre, le dije, secándome las manos en un trapo. ¿Pasa algo? Caminó por el taller, mirando a su alrededor como si fuera un turista en un país exótico. Es un asunto de negocios. Una oportunidad. La palabra oportunidad en boca de Gael siempre significaba que necesitaba dinero. Hernán me ha propuesto para ser miembro del club campestre, dijo, finalmente deteniéndose frente a mí. Es donde todos los grandes hacen negocios, papá. Es el siguiente nivel. Si entro ahí, mi carrera está asegurada. Asentí en silencio, esperando el golpe. La cosa es que, la membresía de iniciación es, bastante cara, dijo, rascándose la nuca. Y con los gastos de la boda, estamos un poco apretados. Necesito 250,000 pesos. 250,000 pesos. Una fortuna. Era más de lo que ganaba en medio año de trabajo duro. Pero para mí, en ese momento, el dinero era irrelevante. Mis cuentas bancarias, alimentadas por las regalías de mi patente, contenían millones. Podría haberle firmado un cheque sin pestañear. Pero no lo hice. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Puse una expresión de preocupación. Gael, hijo, eso es muchísimo dinero. Sabes que no tengo esa cantidad así como así. Lo sé, papá, lo sé, dijo con impaciencia. Pero es una inversión. Te lo devolveré, lo juro. En cuanto cierre mi primer gran negocio en el club, te lo devolveré con intereses. Era una actuación. Y yo era su público.
Decidí seguirle el juego. Tengo algunos ahorros, dije, caminando hacia la pequeña oficina al fondo del taller. El dinero que guardaba para mi retiro, para cuando ya no pueda seguir con esto. Abrí el cajón inferior de mi viejo escritorio de metal. Saqué una caja de puros de madera, desgastada por los años. Dentro, cuidadosamente ordenados, había fajos de billetes. No era todo mi ahorro, por supuesto, pero era una cantidad considerable que mantenía en efectivo para emergencias. Empecé a contar los billetes sobre el escritorio, lentamente, bajo su mirada ansiosa. Era una prueba cruel, lo sabía. Le estaba mostrando el fruto tangible de mis últimos 10 años de trabajo, el dinero destinado a mi vejez, a mi tranquilidad. Y le estaba dando la oportunidad de detenerse, de decir, no, papá, no puedo quitarte esto. Pero no lo hizo. Sus ojos estaban fijos en los billetes, su respiración era superficial. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, calculando, justificando. Cuando terminé de contar, había exactamente 250,000 pesos sobre el escritorio. Es todo lo que tengo, Gael, le dije, mi voz sonaba cansada. Si te lo llevas, me quedo sin nada. Por un instante, vi una sombra de duda en sus ojos. Un destello de la persona que yo había criado. Duró menos de un segundo. Luego, la ambición, la desesperación por impresionar a Hernán, lo borró todo. Te lo devolveré, papá. Es una promesa, dijo, su voz firme ahora. Metió los fajos de billetes en un sobre que traía consigo. Esto va a cambiar nuestras vidas. Ya lo verás. Será bueno para todos. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Y papá, no le menciones esto a Ximena ni a su familia, ¿de acuerdo? Es mejor que piensen que lo conseguí por mis propios méritos. Asentí, sin poder hablar. Se fue tan rápido como había llegado. Me quedé solo en la oficina, mirando la caja de puros vacía sobre el escritorio. Benjamín entró y se apoyó en el marco de la puerta. Eres demasiado bueno, Damián, dijo en voz baja. Ese chico no se merece un padre como tú. Es mi hijo, Benjamín, respondí, pero las palabras sonaron huecas, vacías, como la caja que tenía delante. En ese momento, entendí que no solo le había dado mi dinero. Le había dado mi última pizca de esperanza, y él se la había llevado sin mirar atrás. La ejecución final tuvo lugar una semana antes de la boda. Fue un ataque coordinado, planeado. Llegaron juntos al taller, Gael y Ximena, justo a la hora del cierre. Benjamín ya se había ido. La luz del atardecer teñía de naranja el polvo que flotaba en el aire. Ximena llevaba un vestido blanco, impecable, que parecía brillar en la penumbra del taller. Se movía con un cuidado exagerado, como si temiera que el mero contacto con el aire pudiera mancharla. Gael la seguía un paso por detrás, su rostro era una máscara de tensión. Señor Damián, empezó Ximena, su voz era melosa, practicada. ¡Qué lugar tan auténtico! Es un taller, Ximena. Es ruidoso y está sucio, respondí, sin dejar de limpiar una bujía con un trapo. No les ofrecí asiento. Se produjo un silencio incómodo. Gael miraba al suelo, a sus zapatos italianos, a cualquier sitio excepto a mí. Era evidente que Ximena era la encargada de dirigir la operación. Hemos venido a hablar de la boda, continuó ella, juntando las manos frente a ella. Como sabe, es un evento muy importante para mi familia. Para la reputación de mi padre. Habrá prensa, socios de negocios de todo el mundo. Voy al grano, la interrumpí, cansado de su teatro. ¿Qué es lo que quieren? Ximena pareció sorprendida por mi franqueza. Intercambió una mirada rápida con Gael, una orden silenciosa. Habla tú, parecía decir. Gael tragó saliva. Papá, empezó, su voz era un hilo. Hemos estado pensando, y creemos que su presencia podría distraer del propósito del evento, terminó Ximena por él, con una frialdad cortante que desmentía su sonrisa. La gente hará preguntas. Sobre usted, sobre su trabajo. Y no queremos que ni usted ni nosotros pasemos por un momento incómodo. Incómodo.
Esa palabra otra vez. La bala que habían guardado para el final. Me quedé quieto, mirándolos. Ximena me sostenía la mirada, desafiante. Gael seguía estudiando el suelo de cemento manchado de aceite. Déjame ver si entiendo, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Me están diciendo que el padre del novio no puede ir a la boda de su único hijo porque es un mecánico. No lo ponga así, suena tan crudo, dijo Ximena, con un falso mohín de disgusto. Es solo que, no encaja. El ambiente, la gente, es por el bien de todos. Por el bien de todos, repetí, y por primera vez, me volví hacia mi hijo. Lo obligué a levantar la vista. ¿Es eso lo que piensas, Gael? Que tu padre, el hombre que te dio la vida, no encaja en ella. Sus ojos estaban llenos de una mezcla patética de miedo y culpa. Pero no se echó atrás. Papá, por favor, trata de entender, suplicó. Oh, entiendo perfectamente, le aseguré. Y entonces, para mi propia sorpresa, una calma glacial se apoderó de mí. El dolor seguía ahí, un asco ardiente en mi pecho, pero estaba cubierto por una capa de hielo. En ese instante, supe exactamente lo que tenía que hacer. Mi decisión fue instantánea, absoluta. Me acerqué a mi banco de trabajo. Mis herramientas estaban allí, ordenadas, limpias, fieles. Eran las únicas cosas en el mundo que nunca me habían fallado. Cogí una llave inglesa pesada, sintiendo su peso familiar en mi mano. Por un momento, vi el pánico en los ojos de Gael. Ximena retrocedió un paso. Pero no hice ningún movimiento amenazador. Simplemente miré la herramienta en mi mano y luego los miré a ellos. Esta llave inglesa, dije, mi voz resonando en el silencio del taller, ha pagado por tu comida, por tu ropa, por la universidad que te permitió conocer a esta mujer. Esta llave ha pagado por el hombre en el que te has convertido. Dejé la llave sobre el banco con un golpe metálico y seco. Tú tienes razón. No encajo en tu mundo nuevo y brillante, continué, mirándolos fijamente. Un mundo donde un hijo le pide a su padre que se esconda como si fuera una rata. Así que no te preocupes. Me limpié las manos en el trapo, un gesto lento, deliberado. No iré a tu boda. No seré una vergüenza para ti. Me di la vuelta y empecé a bajar la cortina metálica del taller, la señal universal de que el día de trabajo había terminado. El ruido metálico y chirriante llenó el espacio mientras la cortina descendía, separándonos. Los dejé allí, en la acera, en el umbral de mi mundo, a punto de ser expulsados de él para siempre. Entendido, les dije a través de la rendija que quedaba, justo antes de que se cerrara por completo. No seré un estorbo. Y en la oscuridad de mi taller, solo, rodeado por los fantasmas de mi trabajo y mis sacrificios, el padre amoroso murió. Y en su lugar, nació un estratega. La oscuridad dentro del taller era total, pero no era nada comparada con la oscuridad que se había instalado en mi alma. Me quedé allí, de pie, escuchando el sonido del coche de lujo de Ximena al arrancar y alejarse, llevándose consigo los últimos vestigios de mi hijo. No sentí ganas de llorar. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una claridad fría y dura. Durante años, me había culpado a mí mismo en silencio. ¿Hice lo suficiente? ¿Le di demasiado? ¿Por qué se avergonzaba de mí? Pero en ese momento, la culpa se evaporó. No se trataba de mí. Se trataba de él. De su debilidad, de su cobardía, de su incapacidad para defender a la única persona que lo había amado incondicionalmente. Me senté en un viejo taburete de madera, el mismo en el que me sentaba a tomar mi café cada mañana. El olor a metal y aceite, que siempre me había reconfortado, ahora parecía el olor del fracaso. El fracaso de un padre. Y entonces, la rabia, una rabia pura y helada, comenzó a subir desde mi estómago. No era una rabia explosiva, no era el deseo de gritar o romper cosas. Era una rabia silenciosa, calculadora. Una rabia que exigía no solo justicia, sino una lección. Una lección tan brutal y tan inolvidable que quedaría grabada en el alma de mi hijo para siempre. Fue entonces cuando mi propia estupidez me golpeó con la fuerza de un martillo. ¿Cómo pude ser tan ciego?
Todo este tiempo, lamentándome, sintiéndome pequeño, mientras sostenía en mis manos un poder que ni Hernán de Alba podía imaginar. Había vivido como un mendigo sentado en un trono de oro, por elección propia. Por un retorcido sentido de la humildad, por el deseo de mantener una vida simple, por no querer que el dinero cambiara a mi hijo. ¡Qué ironía! El dinero no lo había cambiado. La falta de carácter, sí. Mi sacrificio ciego, mi silencio, yo había creado a este monstruo acomplejado. Le había dado las herramientas para triunfar en el mundo, pero me había olvidado de darle una columna vertebral. Esta no era una venganza contra él. Era la cura. Una cirugía radical y dolorosa para extirpar el tumor de la vergüenza y la arrogancia que yo mismo había permitido que creciera. Con una determinación que no había sentido en décadas, me levanté. Caminé hacia la oficina, encendí la pequeña lámpara de escritorio y busqué en mi agenda un número de teléfono. El del licenciado Morales, el abogado de la Ciudad de México que había manejado mis patentes durante más de 20 años. Un hombre discreto, eficiente y, sobre todo, leal. Marqué el número. Contestó al segundo tono. Licenciado Morales, su voz era tan nítida y precisa como siempre. Morales, soy Damián Rojas, dije, mi voz firme, sin rastro de la emoción que me consumía por dentro. Damián, qué sorpresa. ¿Todo bien por Monterrey? Todo ha cambiado, Morales. Todo. Hice una pausa. Recibí su correo la semana pasada. Sobre la oferta de Sterling Torne Industries. Ah, sí. Sigue en pie. Quieren comprar todo el portafolio de patentes. El paquete completo. La oferta es sustancial. Lo sé. 250 millones de pesos. La he estado ignorando. Siempre has preferido las regalías anuales. Una estrategia conservadora, pero segura, dijo Morales. Se acabaron las estrategias conservadoras, declaré. Acepte la oferta. Quiero el dinero liquidado de inmediato. Mueva lo que tenga que mover, pague las multas por la venta acelerada, no me importa el coste. Quiero esos fondos disponibles antes del viernes por la tarde. Hubo un silencio al otro lado. Morales, un hombre que nunca se sorprendía por nada, estaba claramente desconcertado. ¿Puedo preguntar qué ha motivado este cambio tan repentino, Damián? Digamos que he decidido jubilarme de una vida y empezar otra, respondí. Y una cosa más, Morales. La más importante. Te escucho. En cuanto los fondos estén disponibles, quiero que cree una sociedad de cartera, un holding. Nómbrela. Rojas Holdings. Discreta. Sin ninguna conexión visible conmigo. Y con ese dinero, empiece a comprar acciones de Motores de Alba. Todas las que pueda encontrar en el mercado abierto. Sin piedad, Morales. Quiero que compre hasta la última acción disponible. No me importa el precio. Otro silencio, esta vez más largo. Pude imaginar al licenciado Morales al otro lado, conectando los puntos. Él conocía la historia de mi patente, sabía quién era el principal licenciatario. Entiendo perfectamente, Damián, dijo finalmente, y por primera vez en 20 años, escuché una nota de algo parecido a la emoción en su voz. Respeto. Considere lo hecho. Tendrá el control antes de que se dé cuenta. Lo sé, dije. Mi hijo se casa el sábado. Quiero que para entonces, sin que él lo sepa, la familia de su novia trabaje para mí. Colgué el teléfono. La lámpara de escritorio proyectaba mi sombra, larga y distorsionada, sobre la pared de la oficina. Ya no me sentía como una víctima. Me sentía como un general en la víspera de una batalla. Una batalla que ya había ganado. El sábado llegó con un cielo azul y despejado sobre Monterrey, un día perfecto para una boda. Mi día perfecto para la guerra. No salí del taller. Me atrincheré allí, mi centro de mando. Benjamín había venido por la mañana, intuyendo que necesitaba compañía, aunque no supiera la razón. Le pedí que se encargara de los pocos clientes que pudieran llegar. Hoy tengo otros asuntos, amigo mío,
le dije, y la mirada en mis ojos fue suficiente para que no hiciera más preguntas. Mi teléfono móvil se convirtió en mi arma. Lo coloqué sobre el banco de trabajo, junto a un motor desmontado, un extraño contraste entre mi viejo mundo y el nuevo. A las 12 del mediodía, hora programada para la ceremonia, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Morales. Morales, transferencia de Sterling Torne confirmada. 250 millones de pesos MXN en la cuenta de Rojas Holdings. Empezamos a comprar. Miré el reloj de la pared. Las 12:05. Gael estaría en el altar, esperando a Ximena. Sudando en su smoking de diseñador. A las 12:30, mientras los novios probablemente intercambiaban sus votos, llegó el siguiente mensaje. Morales, el mercado está reaccionando. Alguien se ha dado cuenta de la compra masiva. El precio de la acción de motores de Alba sube un 5%. Seguimos comprando. Imaginé a Hernán de Alba, sentado en primera fila, sonriendo con aire de suficiencia, sin saber que su imperio estaba siendo asaltado mientras él escuchaba música clásica. La ironía era tan deliciosa que casi sonreí. Benjamín se acercó con 2 tazas de café. ¿Todo bien, Damián? Mejor que nunca, Benjamín. Mejor que nunca. A la 1:15 de la tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Era una notificación de WhatsApp. Era mi sobrina, la hija de mi hermana, que sí había sido invitada. Probablemente a regañadientes, para guardar las apariencias. El mensaje contenía una sola foto. Gael y Ximena, sonrientes, recién declarados marido y mujer, caminando por el pasillo bajo una lluvia de pétalos de rosas blancas. Gael se veía radiante, triunfante. Había conseguido su trofeo. Justo debajo de esa foto, en mi pantalla, apareció otra notificación. Un nuevo texto de Morales. Morales, tenemos el 28%. Un fondo de inversión acaba de vender un gran paquete. Estamos acelerando. Miré la foto de mi hijo. Tan feliz. Tan ajeno. Había vendido a su padre por un lugar en esa familia. Y yo, en ese preciso instante, estaba comprando esa familia por debajo de sus pies. Durante las siguientes horas, el asalto continuó. Los mensajes de Morales llegaban cada 30 o 40 minutos, como informes de un campo de batalla. Morales, 35%. Hernán debe estar recibiendo alertas. El volumen de operaciones es inusual. Morales, 42%. Hemos encontrado otro bloque de acciones de un antiguo socio. El precio se ha disparado un 12%, pero seguimos dentro del presupuesto. Morales, 48%. Estamos cerca, Damián. A las 5 de la tarde, la recepción de la boda estaría en pleno apogeo. El champán correría, los discursos se pronunciarían. Hernán de Alba probablemente estaría dando un discurso sobre la familia, el legado, la unión de 2 grandes nombres. Y entonces, a las 5:23, llegó el mensaje final. El que lo cambió todo. Morales, hecho. Rojas Holdings posee ahora el 51.2% de las acciones en circulación de motores de Alba. Damián, tienes el control total. Felicidades, señor presidente del Consejo. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Presidente del Consejo. Yo. Damián Rojas. El mecánico. Dejé el teléfono sobre el banco. Un peso enorme, un peso que no sabía que llevaba, se levantó de mis hombros. No sentí euforia. No sentí alegría. Sentí una calma profunda, una sensación de orden restaurado. Benjamín, que había estado observándome desde la distancia, se acercó. ¿Son buenas noticias? Lo miré, y esta vez, sí sonreí. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Las mejores, dije. Benjamín, amigo mío, cierra el taller. Esta noche, la cena corre por mi cuenta. Y pide el mejor tequila que tengan. Mientras salíamos del taller y bajábamos la cortina metálica, pensé en Gael. Estaría bailando su primer baile como hombre casado,
creyendo que había alcanzado la cima de su mundo. No tenía ni idea de que el suelo bajo sus pies acababa de cambiar para siempre. Y que el hombre al que había desterrado de su vida se había convertido, en silencio, en su nuevo dueño. La lección apenas comenzaba. La luna de miel estaba planeada para ser una fantasía de 2 semanas. Un tour por los viñedos de la Toscana, seguido de unos días en la costa amalfitana. Para Gael, era la recompensa final, la prueba tangible de que había trascendido sus orígenes humildes. Las fotos que subía a sus redes sociales eran un estudio de la perfección calculada, copas de vino con el atardecer italiano de fondo, paseos en barco con sonrisas ensayadas. Platos de pasta que costaban más que mi jornal de un día. La primera grieta en su paraíso apareció al 4.º día. Estaban en un hotel de lujo en Florencia. Gael me lo contó todo después, con un detalle febril, como si revivir la pesadilla pudiera ayudarle a entenderla. Estaban en la piscina cuando su teléfono sonó. Era Hernán. Gael contestó con una sonrisa, esperando una llamada de felicitación. ¿Gael? ¿Dónde demonios estás? La voz de Hernán no era la de un suegro feliz. Era un gruñido bajo, cargado de pánico. En Florencia, Hernán. Pasa algo, respondió Gael, la sonrisa borrándose de su rostro. Ximena, que tomaba el sol a su lado, se incorporó, sintiendo la tensión. ¿Que si pasa algo? Gritó Hernán, su voz distorsionada por la mala conexión y la rabia. Nos están atacando, idiota. La compañía. Alguien está comprando todas nuestras acciones. Gael se quedó helado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? No lo sé. Una maldita sociedad de cartera fantasma llamada Rojas Holdings. Apareció de la nada el sábado y se está comiendo el mercado. El precio de las acciones se ha vuelto loco. Tengo a todo mi equipo trabajando día y noche, pero no podemos detenerlo. Rojas Holdings. El nombre, por supuesto, no significó nada para Gael. Para él, su apellido era común, una coincidencia sin importancia. Pero, ¿eso es posible?, tartamudeó Gael. Creía que tu familia tenía el control. Teníamos el control mayoritario, pero no absoluto. Siempre hay acciones flotando en el mercado. Nunca pensé que alguien pudiera organizar un ataque tan rápido y tan agresivo. Esto está coordinado, Gael. Y quien quiera que sea, tiene fondos ilimitados y nos quiere destruir. La llamada terminó abruptamente. Gael se quedó mirando el teléfono, el sol italiano de repente se sentía frío. Ximena lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo mi padre? Problemas en la empresa, dijo Gael, tratando de sonar calmado. Nada de qué preocuparse. Lo solucionará. Pero la semilla del pánico había sido plantada. Durante los siguientes días, la luna de miel se convirtió en una farsa. Gael pasaba horas pegado a su teléfono, actualizando las noticias financieras de México. Los titulares eran cada vez más alarmantes. Adquisición hostil sorpresiva apunta a motores de Alba. El misterioso Rojas Holdings acorrala al gigante automotriz de Monterrey. Fuentes del mercado especulan con fondos extranjeros detrás del ataque a de Alba. Las llamadas de Hernán se volvieron más esporádicas y desesperadas. Ya tienen el 45%, le dijo en una llamada. He intentado contactarlos, hacer una contraoferta, pero es como hablar con un fantasma. Su abogado es un muro de hielo. Dice que su cliente no tiene interés en negociar. Solo en comprar. La estocada final llegó una semana después de la boda. Estaban en Positano. Gael recibió una notificación por correo electrónico. Era una circular oficial de la Bolsa Mexicana de Valores. El titular era inequívoco: Rojas Holdings anuncia la adquisición del control mayoritario de motores de Alba. Se convocará a una junta de consejo extraordinaria para nombrar a la nueva directiva. Se acabó. Habían perdido. Gael se sentó en el borde de la cama del hotel, el correo electrónico brillando en la oscuridad. Ximena estaba a su lado, llorando en silencio. Su mundo de lujo y seguridad se estaba desmoronando. ¿Quién?, susurró Ximena.
¿Quién nos haría esto? ¿Un competidor? ¿Un enemigo de mi padre? No lo sé, respondió Gael, su mente corriendo a toda velocidad, tratando de encontrar un sentido a la catástrofe. El nombre Rojas le seguía resonando en la cabeza, una espina molesta. No podía ser. Era imposible. Una coincidencia ridícula. Su padre apenas podía pagar sus facturas. La idea era tan absurda que la descartó de inmediato. Tenemos que volver, dijo Ximena, su voz temblorosa pero firme. Tenemos que estar allí y luchar. Reservaron el primer vuelo de vuelta a Monterrey. El resto de la luna de miel, los viñedos, la costa, los hoteles de 5 estrellas, todo se convirtió en un recuerdo borroso y amargo. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, Gael miraba por la ventanilla, una sensación de pavor creciendo en su interior. No solo temía por el futuro de la empresa de su suegro. Temía que su recién adquirido estatus, la misma razón por la que se había casado, estuviera a punto de evaporarse. Y una pequeña y terrible voz en el fondo de su mente seguía susurrando ese apellido. Rojas. 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 El ambiente en las oficinas corporativas de motores de Alba era fúnebre. Se podía sentir el miedo en el aire, en los susurros de los empleados, en las caras tensas de los ejecutivos. Gael y Ximena llegaron directamente del aeropuerto, encontrándose con un Hernán que parecía haber envejecido 10 años en una semana. Su arrogancia había sido reemplazada por una furia impotente. Y bienvenidos de su luna de miel, espetó Hernán con sarcasmo cuando los vio. Espero que la hayan disfrutado, porque puede que sea el último lujo que nos podamos permitir. La Junta de Consejo Extraordinaria estaba programada para las 4 de la tarde. Se celebraría en la sala principal, un espacio opulento con una mesa de caoba que podía sentar a 30 personas y una pared de cristal con vistas panorámicas a la Sierra Madre. Hernán, como presidente saliente, estaba obligado a presidirla. Gael, como recién nombrado director de desarrollo de negocios, un regalo de bodas de su suegro, tenía un asiento en la mesa. A las 4 en punto, los miembros del consejo estaban sentados, un grupo de hombres y mujeres de rostros sombríos. El licenciado Morales, representante legal de Rojas Holdings, estaba sentado al otro lado de la mesa, su rostro era una máscara de profesionalismo impasible. Bien, empecemos esta farsa, dijo Hernán, su voz goteando veneno. Como todos saben, el control de esta compañía ha sido transferido. El único punto en la agenda de hoy es conocer al nuevo presidente del consejo y dueño mayoritario y escuchar sus planes para la empresa que mi familia construyó. El licenciado Morales asintió. El presidente de Rojas Holdings se unirá a nosotros por videoconferencia, anunció, mientras uno de sus ayudantes conectaba un proyector a la pantalla gigante que dominaba la sala. La pantalla parpadeó, y luego, una imagen se estabilizó. El silencio en la sala fue instantáneo, total. No fue un silencio de expectación. Fue un silencio de shock absoluto, de incredulidad que rayaba en lo cómico. La imagen en la pantalla no era la de un magnate de Wall Street o un inversor de Dubái. Era mi taller. Mi desordenado y glorioso taller. Se podía ver el Mustang a medio arreglar al fondo. Y sentado en mi silla de oficina de vinilo agrietado, frente a la cámara de una vieja computadora portátil, estaba yo. Damián Rojas. Llevaba mi overol azul de trabajo, manchado de grasa en el pecho. En mi rostro, una expresión de calma absoluta. Gael se quedó boquiabierto. Literalmente. El color desapareció de su rostro. Se quedó pálido, luego verde. Parecía que iba a vomitar. A su lado, Hernán se levantó de su silla de un salto, su rostro se congestionó de ira y confusión. ¿Qué significa esto?, rugió, señalando la pantalla. ¿Es una especie de broma? Morales, quite a este payaso de la pantalla ahora mismo. El licenciado Morales no se inmutó. Señor de Alba, le presento a mi cliente. El único propietario de Rojas Holdings y, por ende, el accionista mayoritario y nuevo presidente del Consejo de Motores de Alba. El señor Damián Rojas. La revelación cayó en la sala como una bomba de neutrones. El caos estalló.
Los miembros del consejo se miraban unos a otros, susurrando frenéticamente. Hernán parecía que iba a sufrir un infarto. Se apoyó en la mesa, jadeando. Pero mis ojos estaban fijos en una sola persona. Mi hijo. Gael me miraba fijamente a través de la pantalla, sus ojos desorbitados por el horror y la comprensión. Podía ver el momento exacto en que todas las piezas encajaron en su mente, la cena, la conversación sobre la patente, mi calma aterradora cuando me prohibió ir a la boda, el nombre Rojas Holdings. Todo. Levanté una mano para pedir silencio. Sorprendentemente, la sala se calmó. Todos los ojos estaban puestos en el mecánico de la pantalla. Buenas tardes a todos, dije, mi voz sonaba clara y firme a través de los altavoces. No había ira en ella. Solo una autoridad tranquila. Sé que esto es una sorpresa para muchos de ustedes. Me incliné un poco hacia la cámara. Hernán, dije, dirigiéndome directamente a él. Has hecho un buen trabajo construyendo una marca sobre mi tecnología. Has ganado mucho dinero con mi ingenio durante 25 años. Te estoy agradecido por eso. Pero creo que es hora de que el creador tome las riendas. Hernán se desplomó en su silla, derrotado. Mi primera orden como presidente, continué, es una reestructuración completa del equipo directivo. Los detalles se comunicarán en los próximos días. Luego, giré mi mirada virtual hacia mi hijo. Él seguía paralizado, su rostro era un lienzo de agonía. Ah, y Gael, dije, mi tono se volvió un poco más personal, casi íntimo. Aprecio que te hayas tomado la molestia de venir directamente desde tu luna de miel. Demuestra compromiso. Pero tu puesto, ya no es necesario. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Quedas despedido. Cerré la computadora portátil. La conexión se cortó, dejando la pantalla en negro. Me recosté en mi silla, en el silencio de mi taller. La primera parte de la lección había terminado. No tuve que esperar mucho. Una hora después, el sonido de un coche frenando bruscamente frente al taller rompió la calma de la tarde. La puerta se abrió de golpe y Gael entró tropezando, su traje de miles de pesos arrugado, su rostro descompuesto por las lágrimas y la incredulidad. ¿Por qué?, gritó, su voz era un sollozo ahogado. ¿Por qué? Yo no me había movido de mi silla. Estaba limpiando una pieza de motor con un trapo, con la misma calma con la que había dirigido la junta de consejo. No levanté la vista. ¿Por qué? ¿Qué, hijo?, pregunté, mi tono era neutral. Tú lo sabes. El dinero. La compañía. Toda esta locura. ¿Cómo? ¿Cuándo? El dinero siempre ha estado ahí, Gael. Las regalías de la patente que Hernán tanto admira. Siempre. Simplemente decidí usarlo. Dejé la pieza sobre el banco y finalmente lo miré. Estaba destrozado. Una parte de mí, el padre, sintió una punzada de dolor al verlo así. Pero la otra parte, el maestro, sabía que esto era necesario. Me humillaste, susurró, desplomándose en el suelo, sin importarle ensuciar su ropa cara. Me destruiste frente a todos. Frente a mi esposa. Frente a su padre. No, Gael, le corregí suavemente. Tú te destruiste a ti mismo. Lo hiciste el día que decidiste que tu padre era una vergüenza. Lo hiciste cuando tomaste mis ahorros para entrar en un club de golf. Y lo remataste cuando me prohibiste ir a tu boda. Me levanté y caminé hacia él, deteniéndome a unos pasos de distancia. Te avergonzabas de estas manos, dije, mostrándole mis palmas callosas. Pero estas manos construyeron el castillo al que querías entrar. Te avergonzabas de este taller, pero la tecnología que nació aquí, entre estos motores viejos, pagó por el lujo que tanto anhelabas. Me agaché hasta que nuestros ojos estuvieron al mismo nivel. Querías un padre rico y poderoso, Gael. Uno del que pudieras presumir. Bueno, aquí lo tienes. Felicidades. Ahora tienes un padre multimillonario, dueño del imperio al que aspirabas. Lo tienes todo. Hice una pausa, mi voz endureció.
Pero perdiste al padre que te amaba incondicionalmente. Ese hombre murió hace una semana, aquí mismo, en este taller. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Papá, lo siento tanto, yo no sabía. Ese es el problema, Gael. Que no sabías. Nunca te molestaste en saber. Nunca te molestaste en preguntar de dónde venía el dinero para tu universidad, para tus caprichos. Simplemente lo tomaste por sentado. Igual que me tomaste por sentado a mí. Me levanté y volví a mi banco de trabajo. La conversación había terminado. ¿Y ahora qué? Sollozó desde el suelo. ¿Qué va a pasar? Ahora, dije, dándole la espalda, voy a dirigir mi compañía. Voy a hacer cambios. Mi primer acto oficial, mañana por la mañana, será anunciar la creación de la Fundación Rojas para la Innovación Mecánica. Será financiada con un porcentaje de las ganancias de la empresa y dará becas a jóvenes talentosos de escuelas técnicas. Jóvenes con manos sucias y sueños grandes. Gente como yo. Cogí una lata de aceite y empecé a lubricar la pieza que había estado limpiando. Y el edificio corporativo en San Pedro, voy a cambiarle el nombre. Se llamará Centro de Innovación Taller Rojas. Para que nadie, nunca, olvide de dónde viene realmente el dinero. Gael se quedó en silencio, absorbiendo la magnitud de su derrota. No era solo una derrota financiera o social. Era una aniquilación de su identidad, de todo en lo que había basado su valor. Después de un largo rato, se levantó lentamente. Sus hombros estaban caídos, su cuerpo encorvado. Parecía un hombre hueco. ¿Qué se supone que haga yo?, preguntó, su voz era apenas un susurro. Dejé la lata de aceite y lo miré por encima del hombro. No lo sé, Gael. Eres un hombre adulto. Supongo que tendrás que descubrirlo. Hice un gesto hacia la puerta abierta del taller. El mundo es grande. Se quedó allí, paralizado, en la encrucijada de su vida. El hijo pródigo, despojado de su herencia mala vida. Pero, añadí, mi voz un poco más suave. El taller siempre estará aquí. Siempre necesitaré a alguien que barra el suelo y limpie las herramientas. Le di la espalda de nuevo, terminando la conversación. La oferta no era de perdón. No todavía. Era una pregunta. Lo dejé con esa elección. Podía irse y tratar de encontrar su camino en un mundo que ahora lo vería como un fracasado, o podía quedarse. Podía tragarse su orgullo, su vergüenza, y empezar de nuevo. Desde el principio. Con las manos sucias. Mientras escuchaba sus pasos vacilantes y luego el sonido de la puerta al cerrarse, no sabía qué decidiría. Pero eso ya no dependía de mí. Le había quitado su mundo falso. Ahora, construir uno real era su responsabilidad. Miré a mi alrededor, a mi taller, mi reino. Estaba solo, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solo. Me sentía en paz. La justicia, a veces, no es un estruendo. A veces, es el silencio que queda después de que la lección ha sido impartida. Me senté en mi taburete, cogí una taza de café frío y me dirigí a la audiencia invisible que había presenciado mi historia. ¿Le di a mi hijo la lección que necesitaba, o fui demasiado lejos? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?